casos en cada uno de los sectores económicos de la provincia. Hemos recorrido para tratar de entender cuál es la realidad en cada uno de ellos. Hemos hablado acerca de, hemos hablado con empresarios de la carne, hemos hablado con empresarios de la leche, hemos hablado con almaceneros, kiosqueros. Cada uno de ellos nos manifestaban hasta hace un tiempo una cierta preocupación respecto de la caída en las ventas, en que no hay un repunte, en que cada uno de los sectores están sintiendo los aletazos de lo que fue la devaluación de diciembre, y algo que si bien algunos sectores se empezaron a tener un leve repunte, es eso, se queda solamente en un leve repunte. Uno de los sectores que tienen que ver con la parte del cual vamos a hablar en estos momentos tiene que ver con el sector inmobiliario, hace ya un tiempo también vienen, en muchos de los casos vienen teniendo dificultades, pero bueno, queremos saber cuál es la situación real, porque se está hablando bastante respecto de cómo viene el tema de la ocupación, cómo viene el precio de los alquileres, cuál es la situación también respecto de la ley de alquileres que este gobierno se encargó, el gobierno nacional de Javier Milei lo terminó dando de baja. César Lazzarini es el propietario de la inmobiliaria Lazzarini Lazzarini y tiene la amabilidad de atendernos. Vamos a conocer la realidad de este sector económico. César, muy buenos días. Acá Rubén y Magalí lo saludamos. Bienvenido. ¿Cómo anda? Buen día a toda la audiencia. Bueno, César, queremos conocerla hoy por hoy, así con todo lo que está pasando con el tema del dólar, que está pasando con la situación con otros sectores económicos respecto al consumo. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación en el sector inmobiliario, sector el cual trabajás vos desde hace muchos años? En general, hace rato que nuestro mercado, en el caso de las ventas, venía muy castigado, porque lamentablemente la inflación sí. Es un problema muy grave para nosotros, porque hace que desaparezca el crédito hipotecario y por lo tanto las operaciones de venta automáticamente desaparecen. No va a haber ese es un gran motor para nuestro mercado. Ustedes van a ver, el público va a ver muchos carteles de las inmobiliarias que venden o dueños venden, sí. Cómo van creciendo esa cantidad de carteles, porque al no haber crédito, no todo el mundo tiene $100.000 en el bolsillo para ir a comprar una vivienda. Es el banco el que ayuda y financia a largo plazo. Pero eso es posible cuando las tasas anuales están en un valor razonable. Cuando sube demasiado, lamentablemente los desmanejos económicos que hacen nuestros gobernantes llevan a ritmos inflacionarios muy malos y es totalmente perjudicial. Hay que tener en cuenta que el mercado inmobiliario es un mercado de largo plazo. Sí. Ya sea el que compra, que necesita el apalancamiento, necesita la ayuda de un crédito bancario, o el que construye, que también necesita, ya sea para construir o a veces con fondos propios, pero son inversiones de largo plazo. Yo no construyo una casa en un mes. Necesito por lo menos 3 años entre que presento planos, proyectos, decisiones y se termina la obra. Son muchos años. Y ni hablar de si construyo para alquilar. Eso, para vender a lo mejor en 4 o 5 años puedo recuperar mi inversión, pero en una venta de un alquiler, una construcción para alquilar, para la renta, y yo necesito casi 15 años para recuperar mi inversión. En síntesis, en este momento que se están tendiendo a estabilizar hacia la baja las tasas de los préstamos, empezaron a aparecer nuevamente los créditos. En el caso de los créditos que hoy en día se hacen a través del sistema de UVA, le llaman, que se actualiza por un valor de acuerdo a la inflación. Si la inflación está estable, es un muy buen sistema de crédito. El problema es cuando se disparan y no hay forma de pagar después. Porque y ustedes están observando, César, están observando ustedes que hay empresarios que están invirtiendo, que se están arriesgando ante esta situación en los créditos UVA para poder generar fuentes de trabajo y obviamente para lo que va a ser la parte rentística.
Sí, uno si recorre la ciudad va a ver que hay varios edificios, no a un ritmo, un super ritmo de como a lo mejor en algunas ciudades más grandes, Sí. pero uno recorre la ciudad y acá en la zona del barrio San Miguel, del barrio Fontana, acá en el mismo en San Martín, en el centro, Don Bosco, uno ve no muchos edificios, pero sí se ven construcciones de empresarios que están apostando a que esto va a mejorar y Claro. no están súper avanzados, pero sí se ven ya los edificios en la altura, en algunos casos con un poco más de avance, otros no tanto, pero sí la gente está apostando, los empresarios del sector de la construcción están apostando a que esto va a mejorar y bueno, están invirtiendo su dinero allí. Y en la realidad también se empieza a ver ahí, ese ya es el siguiente paso, ahora desde el lado de los compradores. Están habiendo consultas, yo la vez pasada hablé con la gerente de uno de los bancos, del banco hipotecario puntualmente, Sí. y me dice ella que estaban teniendo muchas consultas, todavía no se está concretando, no se está concretando todavía, pero están habiendo muchas consultas en las inmobiliarias y en el banco con respecto a los créditos. Eso por un lado. No solamente el hipotecario, también en este caso nosotros estamos avanzando con algún otro banco, Sí. el Patagonia, y así como el Patagonia también el BBA y el Nación y el Galicia, todos habilitaron las líneas Cuba para empezar a facilitar el préstamo a las personas. Ahí quedó una cosa que quiero siempre resaltarle a la gente, que es muy importante. Hay que prepararse y prepararse bien para acceder a un crédito UVA. No es que yo me voy nomás al banco y decir quiero comprar una casa, no. Uno tiene que estar bien con todos sus papeles, y estar bien no significa que yo hoy me voy y pago todos los monotributos que debo o pago eso, no. Hay que tener un comportamiento crediticio bueno, no figurar con atrasos en las tarjetas de crédito, en los pagos de los impuestos a nuestro cargo, porque esas cosas mira el banco a ver si uno es buen cumplidor. Si una persona es buen pagador de sus obligaciones, entonces califica mejor para que le den un préstamo. Eso le pasa a mucha gente que dice, sí, pero yo gano tanto, pero en el banco no me dan, pero no te dan porque nunca pagaste tu monotributo, nunca pagaste tu AFIP, nunca pagaste. Entonces por ahí el banco no le va a querer prestar a una persona que sea mala pagadora. Eso yo quiero resaltar porque hay que saber, la gente se tiene que preparar para el crédito, tiene que tener un buen cumplimiento, entonces así le va a facilitar el acceso al crédito. César, muy buenos días, ¿cómo estás? De este lado te saluda Magali. Escuchando un poquitito atentamente lo que vos decías de que las personas que quieran acceder a estos créditos se tienen que preparar, ¿no es cierto? ¿Vos con cuánto tiempo de anticipación decís que una persona debería prepararse para poder gestionar este crédito? Y los bancos, cada banco es distinto y cada uno tiene sus reglas, pero más o menos de nuestra experiencia de muchos años con los bancos, de haber somos agentes de los bancos en muchos casos, ellos miran por lo menos un año de buen cumplimiento, de todas tus obligaciones, un año para atrás. Como buena conducta, digamos, a nivel crediticio. Claro. Sí. Bueno, César, y otra cuestión. Actualmente, ¿cuál es el porcentaje de venta que tienen ustedes de propiedades, de casas, departamentos y demás? Sabemos que hoy es más el porcentaje de gente que alquila que por ahí la que puede acceder a una propiedad, ¿no es cierto?, que sea propia. Pero, ¿cuánto es el porcentaje actual de gente que compra propiedades o casas? No, la verdad que es muy bajo todavía, es demasiado incipiente, recién empezaron a moverse las cosas y de estar en cero, pero cero, desde el año 2019 hasta ahora prácticamente, históricamente uno podría decir, bueno, esto es como ejemplo nomás, pero más o menos yo vendía una casa buena por mes, pasamos a estar en cero, y ahora en lo que va del año, por ejemplo, y han habido un par de operaciones.
No es mucho, pero por lo menos en el último tiempo eso significa que algo se está empezando a mover. Claro. Y en cuanto a los alquileres, a la gente que alquila, sí. ¿Hubo deserciones de gente alquilando este año debido a, bueno, principalmente, ¿no es cierto?, la crisis económica, cómo están también las cosas por ahí en cuanto a lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario? La verdad que no, que hemos tenido, no, lo que pasa es que siempre hay que considerar lo siguiente: el alquiler es una negociación permanente. Nosotros siempre valoramos mucho el buen comportamiento, el buen pago del inquilino, y si alguna vez él tiene algún problema, alguna dificultad en lo que se falta, porque con respecto a la pregunta que hizo primero de todo Rubén, era con respecto al tema de de cómo van los precios de los alquileres. Sí. Hoy en día con la ley de alquileres se pacta libremente entre las partes cuánto se va a pagar, cuánto es el tiempo y y cómo se va a actualizar. Pero justamente ese pacto libre nos permite a nosotros después, si hay algún inconveniente por algún motivo con el inquilino, porque no le aumentaban el sueldo, porque no sé, que hubo algún problema, no puede puntualmente pagar algún posible aumento pactado, lo que hacemos es charlamos con los propietarios, y ahí entra la valoración de que también el inquilino sea cuidadoso con la casa, que sea una persona que paga puntualmente sus alquileres. Eso nos ayuda a negociar y a tratar de zafar el inconveniente puntual que pudiese haber. Sí. Nos ha pasado, dice, mira, me subió mucho este mes, el sueldo todavía me subió recién el otro mes, y bueno, estiramos un poco el ajuste o se lo hace parcialmente, se conversa. Claro. Siempre, en toda la historia, nosotros en Remobiliaria tenemos más de 50 años de trabajo, y siempre hemos tenido, hasta las épocas más duras del Bocanfor, sí, y de todos los 2001, hemos tenido, gracias a Dios, siempre, pero creo que me acuerdo que tuvimos, no sé si ni un caso judicializado, demasiado poco. La verdad que no me sobran los dedos de una mano para contar problemas judiciales, porque la gente también aprende a cuidar su crédito, que después nos ayuda a nosotros a negociar. No es lo mismo conocer una persona de cero, que ya tengo un inquilino, me está cuidando la casa hace 3 años o 2 años y le tengo que renovar el contrato, y seguro que este va a correr con mucha ventaja. Claro. También dependemos, por supuesto, de las instrucciones del propietario. El propietario, por más que yo le sugiera una cosa, él es el dueño y él podrá decidir otra cosa, pero ya no es lo mismo cuando nosotros le asesoramos al propietario, hacemos valer ese buen comportamiento del inquilino. Y insisto, los precios se pactan libremente, los plazos se pactan libremente, y la forma de actualizar libremente. Y después eso ayuda a las renegociaciones, ya sea del nuevo contrato o si alguna persona tiene algún problema puntual. César, ¿y vos cómo haces para orientar al propietario y mediar entre las partes, teniendo en cuenta ciertos criterios? ¿Y qué criterios utilizan, sobre todo el propietario, como para dar un incremento promedio del 150%, por ejemplo, de pasar de pagar una cosa en un semestre y pagar otra en el próximo, para el próximo contrato, por ejemplo? ¿Cuáles son las variables, teniendo en cuenta de que, como estamos hablando acá, la inflación se estancó, por así decirlo, sigue siendo alta, pero se estancó, y los aumentos generalmente, sobre todo en provincias como Formosa, por ejemplo, no se han tenido un salto en lo que tiene que ver con la parte de los ingresos muy significativas? ¿Cuáles son esos criterios que ustedes miran? Desde que se derogó la ley de alquileres en diciembre del año pasado, sí, en general, en todo el país, no solamente Formosa, se empezó a actualizar por inflación. En algunos casos, depende de cada caso puntual, cuatrimestralmente, por el índice de precio del consumidor. La gran mayoría se usa, el 99% de los contratos se hace por el índice de precio del consumidor, y la duración del contrato por 2 años. Nos ha ocurrido casos en los cuales el sueldo no ha acompañado ese valor. Entonces se conversó con los propietarios, se demostró y se hizo algún equilibrio entre el promedio. Bueno, tenía que subir 10 pesos, que subo 5,
después vemos o no te sube, y después cuando sube el sueldo se vuelve a corregir. Claro. Eso se pacta libremente. Y ahí es donde influye mucho, como decíamos, el buen comportamiento de un inquilino. César, y otra cuestión, ¿cómo actúan ustedes o qué solución por ahí le dan al inquilino que, vamos a suponer, está alquilando una propiedad que está próxima a venderse, se vende finalmente y el inquilino queda como sin la propiedad? ¿Le ofrecen ustedes otras opciones? ¿Cómo hacen para por ahí con esas situaciones? Que deben ser igual muy particulares. Si se vende, perdón, así me dijiste. Claro, si por ejemplo una persona está alquilando una propiedad y resulta que el propietario te dice a vos, ¿sabes qué? Vendí la casa o vendí el departamento, necesito que desalojen, no sé, los inquilinos, el lugar. ¿Qué hacen ahí con el inquilino? Lo más pronto posible que recibimos esas notificaciones, que muchas veces pasa, a veces va a usar el hijo, va a usar la misma persona la propiedad, no solamente porque se venda. Claro. En muchas ocasiones el hijo terminó de estudiar de una provincia, viene a vivir acá, etcétera, o un matrimonio que se separó, no sé, hay muchas variantes. Sí. Exactamente. Lo más temprano posible nosotros ya le notificamos al inquilino para que sepa que no se le va a renovar el contrato al finalizar. Eso es primer paso. Y segundo, ya charlamos con el inquilino, ya lo conocemos, ya sabemos si es un pagador, etcétera, y ya sabemos lo que necesita, y nosotros mismos le empezamos a buscar lo más rápidamente posible algo. Es más, en algunos casos, eso también es motivo de negociación. Hay gente por ahí que necesita que se le desocupe lo más rápidamente posible, entonces el mismo propietario ayuda con el pago para la mudanza, para los gastos que requieren hacer un nuevo contrato en otro lugar. Claro. Entonces, todo la verdad que ayudamos al inquilino en ese aspecto. Siempre es engorroso estar mudándose, es una de las cosas plomo que existen en el mundo, es armar toda una mudanza para rearmar toda la casa en otro lugar. Sí. Pero bueno, así nomás el que vive de alquiler es así. Ya sabe de eso. Sí, pero lo ayudamos en lo más posible al inquilino para tratar de que sea la transición esa, que sea lo más ordenada posible. Sí. Tratamos nosotros, la verdad que muchos clientes nuestros le agradecemos la confianza que nos dan, y ellos mismos ya vienen y nos avisan, bueno, listo, ya no me arreglo, ya empezaba buscando otra cosa y ya me mudo y listo, sí. Chao. Claro. No te puedes. O sea, se hace lo más rápido posible, digamos. Lazzarini, ¿hay alquileres en estos momentos disponibles acá en la ciudad de Formosa? Sobre todo, yo hace un año atrás hablábamos con otros empresarios y decían que había muy pocos ya disponibles. Te estoy hablando hace un año y medio atrás, más o menos. Estaba difícil el hecho de poder haber vacantes en ese sentido. Hoy por hoy, ¿hay lugares disponibles? Sí, cambió totalmente el mercado, porque la ley de alquileres anterior era una ley demasiado restrictiva, en la cual no le permitía actualizar los valores adecuadamente al contexto inflacionario que teníamos. Entonces, lamentablemente, muchos propietarios sacaron del alquiler tradicional y o usaron ellos, dejaban cerrado, pusieron en alquiler temporario, y ahora no, ha cambiado el mercado, entonces hay otra vez disponibilidad como para que la gente elija o tenga distintas alternativas, por lo menos. Hay más inmuebles en alquiler. ¿Pero se rigió mucho en Formosa la ley de alquileres? ¿Se rigió demasiado o había cosas que bastante más marginal, por así decirlo? ¿Se rigió mucho sobre la ley de alquileres en Formosa? ¿Rigió mucho? Te cuento, en todo el país en general, nosotros las inmobiliarias no podíamos salir de la ley, nosotros estamos obligados a respetar la ley. Sí, por supuesto. Ahí, pero sí tuvimos conocimiento de que propietarios que retiraban de la administración de la inmobiliaria, por ejemplo, de la inmobiliaria, esto hablo a nivel país, no solamente Formosa. Sí. Sucedía que sacaban del circuito formal las inmobiliarias, a las inmobiliarias, etcétera, le sacaban las propiedades y ellos arreglaban por su cuenta con los inquilinos directamente, trato privado, sin contrato, sin pasar por renta, sin pasar por así, por ningún lado, desastre realmente. Y este es un problema para la sociedad en general, porque el inquilino, al no estar con un contrato formal,
él está expuesto a la buena voluntad del propietario, que le puede decir obviamente, andate, sí. Sin justificación alguna. Entonces, ese tipo de cosas sucedía, lamentablemente. Se pasó a un mercado informal, totalmente. Informal, no solamente sí, del aspecto legal. Sí, pasaba eso también. Hay mucha gente que directamente querían, debido a la cantidad de requisitos también, por supuesto, porque para poder acceder a este tipo de cosas, una requisitoria importante. El hecho de tener tres, por ejemplo, no sé, uno de los requisitos más pedido tenía que ver, por ejemplo, de cantidad de garantes, por ejemplo, de pasar por escribanía, y ahí prácticamente se le iban los costos y era que tenía que pagar un mes de adelanto, un mes de depósito, y todo eso solamente para poder habitar. Son un montón de requisitos que por ahí un trabajador, ponele, del sector privado, del sector público, se le iba la gran parte de sus ingresos, o tenía que sacar un préstamo para poder ir a alquilar y de esa forma estar endeudándose para poder vivir también. O sea, ocurrían ese tipo de cosas. Entonces directamente era más fácil negociar directamente con el propietario, a la buena de Dios de que dependiendo mucho del estado de ánimo de los propietarios, obviamente fuera de la ley. Por eso digo la cuestión de la marginalidad en ese sentido. Sí, eso ocurrió. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también en general, esto hablo ya en general, saliendo de la marginalidad. Es bueno que el inquilino y el propietario, ambos, tengan un contrato dentro de los aspectos legales, porque eso le da seguridad al inquilino, el tiempo que va a estar ahí, el precio que va a pagar, al propietario también, a ambas partes. Lo que tiene que cuidar el inquilino, lo que el propietario puede exigir y las cosas que está obligado a hacer. Eso aprovecho la oportunidad para comentar. Los aspectos, por ejemplo, del mantenimiento del inmueble. Hay cosas del uso, son todo eso a cargo del inquilino, y hay las cosas de la estructura son a cargo del propietario. Por ejemplo, una gotera, salvo que el inquilino salga él a desclavar una chapa, que nadie hace eso. Si hay una gotera es propiedad del propietario. Si el inquilino no limpió su canaleta, y es el problema del inquilino. Si el inquilino rompe un vidrio, es problema de él. Si se rompe un caño, salvo que el inquilino le puso un clavo y rompió un caño, el problema es del propietario. Esas cositas hay que son importantes, y eso uno puede exigir estando con un contrato formal. Si bien yo sé que hay que pagar, hay muchos gastos que no son del propietario ni de la inmobiliaria. Por ejemplo, hay que pagar un impuesto de sellos de renta, de APP sería ahora, antes de la renta, el honorario del escribano, que certifica que el contrato y las personas firmantes son aptas y son válidas, y quiénes son los que firman el contrato. Esas cositas, y el depósito de garantía. El depósito de garantía, por ejemplo, es plata del inquilino, pero queda a resguardo en poder del propietario o de la inmobiliaria, según lo que según cómo sean las instrucciones del dueño. Al final del contrato eso se le devuelve al inquilino, si devuelve todo en buenas condiciones, o se usa para pagar si debe la luz, se le rompió algo, si no pintó adecuadamente la casa, cómo se le entregó, etcétera. Por ahí hay algunas cosas que son gastos que son obligatorios, y sí tiene que pagar el alquiler por mes anticipado, y también en el caso que intervenga una inmobiliaria, y va a pagar los honorarios de la inmobiliaria que se ocupó de conseguirle, de buscarle, de mostrarle muchos inmuebles, etcétera. Así que esas son las cosas a pagar. Bien, promedio... más o menos... Para terminar, sí, perfecto. Para terminar, que es re importante la parte legal, para que la gente sepa. Es importante que se haga un contrato, no importa que sea con el dueño directo, porque eso va a haber siempre. Hay gente que no le da ningún inmobiliario, que prefiere él administrar solamente sus cosas. Aún así, es importante que el contrato se haga con las condiciones que la ley exige, como decía recién, certificada la firma en la escribanía, y también abonar los impuestos que corresponden en renta. Eso es en renta, en ATP. Eso es importante, porque entonces así el marco legal le va a cubrir a ambas partes. Eso quería resaltar. No importa que se haga
con dueño directo o con inmobiliaria. En ambos casos es bueno que se haga como corresponde. Tal cual. ¿Es un promedio de incremento de los alquileres en lo que va del año, más o menos, César, promedio? Eso es una pregunta que hicieron hoy. Bueno, dos cositas para destacar ahí. Sí. Una es, en general se está pactando, todos los incrementos de un contrato se están pactando en general por el índice de precio al consumidor. Yeah. Ahora eso favorece muchísimo en estos últimos tiempos al inquilino porque sigue bajando la inflación, entonces en este momento, en el último año, estaremos a lo mejor en el 40 y pico %. No tengo bien presente exactamente, pero cada vez cuanto más baje la inflación, más va a ser estable y menos problemas para actualizar los alquileres. Eso es una cosa. Por otro lado, cuando un contrato se vence y se empieza a se negocia desde cero, en ese caso el precio se pacta libremente. Ahí no hay una estipulación, porque muchas veces pasa que a lo mejor el contrato venía muy bajo, entonces quedó bajo por las distintas circunstancias, contratos viejos. Por ejemplo, hay contratos todavía vigentes de la ley de alquiler anterior. Hay contratos que están en curso. Entonces, esos se quedan muy abajo. Bueno, cuando se renueve, las partes tendrán que pactar libremente a ver si se puede continuar o no con ese precio, etcétera. Eso es con cualquier contrato nuevo. Se parte de cero. César, una cuestión que me gustaría consultarte de por qué sucede esto. Hay mucha gente que alquila, ¿no es cierto?, propiedades y que te dan como requisito para ingresar a una propiedad, no te reciben hijos ni mascotas. La verdad que la población hoy por hoy creo yo que hay más gente con hijos que sin hijos y hay más gente con mascota que sin mascota también. O sea, creo que aumentó eso considerablemente. ¿Por qué en algunos casos se pide como requisito estas dos cuestiones? Y bueno, eso ya es la verdad que es un requisito del propietario. Del propietario estrictamente. Hay veces que no hay lugar en el inmueble para las mascotas. Sí. Otra cosa que la gente tiene que saber también, que si yo me autorizan a tener una mascota en el inmueble, hay que cuidar en el inmueble donde estamos hablando, cuando son departamentos, así zonas que tienen espacios compartidos y eso. Sí. La persona que le admitan tener mascotas, que sepa que tiene que cuidar la higiene del lugar. No es que le largo a mi perro por ahí nomás y hace su caca por todos lados y me deja un desastre. Esa parte es entendible, Lazzarini, pero una criatura, por ejemplo, esa parte es entendible, obviamente, para la norma de convivencia. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de restricción ahí en ese aspecto, nunca hemos tenido. Claro. Lo que sí sucede muchas veces es una cuestión natural también. Viene una persona, alquila un monoambiente, una cosa chica, se casa, el mismo crecimiento demográfico lo obliga al inquilino a buscar algo más cómodo, y por ahí ni hablar, ya después viene un hijo, ya no tiene la intimidad, no tiene el espacio suficiente. Entonces por ahí algunos propietarios ponen este departamento, acá en este departamento de 30 metros cuadrados, acá cabe una persona sola o acá cabe una pareja sola. Entonces ese puede ser algún tipo de restricción, pero por niño, así de poner, nosotros nunca en 50 y pico años nunca hemos tenido ese tipo de restricción, por lo menos nosotros. Claro. Pero ustedes en ese sentido por ahí asesoran a los propietarios, como decir, sean un poco más flexibles en ese sentido, sí, no van a conseguir nada. Sí, por supuesto. No, nosotros le decimos a los propietarios si es apto o no para determinado cosa, o si no, o la flexibilización. Le vamos a decir, no, así, si vos me pones tantas condiciones, no le alquilo ni al loro. Exacto, ahí pasa pues, sí. Huyen todos. Exactamente. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al inquilino? Al propietario, lo peor que le puede pasar es que la propiedad esté desocupada, aunque sea un mes, esté desocupada, es pérdida. O sea, un inmueble que no se alquila un mes es pérdida total. Tal cual. Así que nosotros le asesoramos
pero siempre también dependemos de las instrucciones del propietario. Yo no soy el dueño, nosotros somos intermediarios y tratamos de acomodar los tantos para que el mercado fluya, pero hay un propietario que puede tener sus propias características, sus propios requisitos. Exactamente. Lazzarini, muchas gracias, gracias por su tiempo de poder charlar con nosotros. No, por favor, cuando guste. Que tengas una buena jornada, muy linda la charla. Pues gracias, igualmente, y saluda a todos los oyentes. Hasta luego, que tengan una buena jornada. César Lazzarini, propietario de Inmobiliaria Lazzarini, dialogando con nosotros en esta mañana para conocer un poco la realidad del sector inmobiliario, que bueno, que vienen con una muy buena expectativa, en el sentido de que, bueno, si bien las ventas todavía, en cuestiones de venta de propiedades, no ha repuntado esto, porque también hay, teniendo en cuenta el acomodamiento que está pasando con el tema del dólar, que también en sí es bastante incierto con lo que está pasando con la política macro y que tiene su impacto en la microeconomía también, la cuestión de la disponibilidad de los dólares también, la cuestión de las restricciones en dólares y sus impactos en lo que tiene que ver también con está habiendo demasiada oferta de departamentos, y el hecho de que haya de propiedades, esto nos está representando de que bajen los precios de las propiedades. Eso no pasa. Claro. Es un sector económico muy particular. Ustedes saben de que si hay demasiada oferta de determinados productos o determinados servicios, generalmente su valor baja. No pasa con los alquileres, lastimosamente. No pasa con las propiedades que están en ventas. Alquiler es otra cosa, se maneja de otra manera. Pero después, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de alquileres, Lazzarini considera que desde diciembre a esta parte, cuando con el decreto, la liberación, del decreto de necesidad de urgencia 7023, ahí se da de baja a lo que era la ley de alquileres anterior. Dicen, bueno, ahora la cuestión es que se pueden pactar libremente entre las partes y que pueden determinar los valores o los precios de los alquileres de acuerdo a la inflación, y la inflación está de alguna manera todavía en calma, o que está en un proceso de desaceleración. Y bueno, y eso por supuesto que motiva a que haya mayores ofertas en ese sentido, teniendo en cuenta que hace un año atrás, un año y medio, 2 años atrás, la situación era bastante compleja poder alquilar, no había disponibilidades, y bueno, eso por supuesto que generaba también algún tipo de situación de malestar. Acá en Formosa, desconozco totalmente cuál habrá sido la situación en otras provincias, pero también esto demuestra la situación y la crisis habitacional que no solamente padece la Argentina, porque en nuestro país 1 de cada 3 hogares no cuenta con una vivienda adecuada. Eso también está generando mucha, insisto, esto no solamente pasa en la Argentina, sino también está pasando en todo el mundo, y hay una crisis de este tipo desde hace mucho tiempo, por ejemplo en España, donde se realizan masivas manifestaciones, protestas, porque hay una situación en la cual llegan los 30 años de una persona y todavía le cuesta poder comprar, por ejemplo, una propiedad, y entonces van pasando de alquiler en alquiler y están dando cuenta que están trabajando, que están dedicando muchas horas de su vida trabajando para aportar a otra persona, que te alquila, y encima de todo eso que te vive remarcando los precios o remarcando el valor de su propiedad o lo que considera del valor de su propiedad. Entonces la situación se vuelve bastante compleja para un trabajador que es soltero, por ejemplo. Lo que representa, sí o sí, uno tiene que empezar a buscar pareja para que te ayude a pagar eso, o vivir con un amigo, o vivir con una amiga y empezar, o con algún hermano, ¿no es cierto? O por eso también hay mucha gente de nuestra generación por ahí, o los más 30, que siguen viviendo con los padres, o muchos que dentro de, si el terreno de los padres es grande, se construyen también algo dentro de la misma propiedad de los padres, como para también tener su espacio, pero bueno, como no pueden comprar por ahí un terreno y construirse desde cero y demás, entonces optan por esta opción que en estos últimos tiempos, como vos dijiste, ha subido demasiado. Por ahí leía una vez en el Twitter, algo así, bueno, en X, mejor dicho ahora, de que nosotros somos la generación de personas que no podemos acceder a una propiedad nuestra, ¿no? A una casa propia.
Y la verdad que sí, está bastante difícil poder hacerlo, poder acceder, ¿no es cierto? Poder construirse, poder comprar un terreno, después, bueno, levantar la casa o comprarte una propiedad que ya esté medianamente en buenas condiciones, porque los precios son bastante elevados y también porque cuesta muchísimo, ¿no es cierto?, ahorrar en una economía como la nuestra, que es como tan variante y que constantemente está cambiando y que, bueno, tiene siempre más inflación y que como que los sueldos no acompañan esa inflación porque, bueno, quedan siempre desfasados los aumentos. Entonces, es imposible ahorrar para comprar una heladera. Claro. Sí, claro, porque ponele que vos decís, guardo, no sé, de mi sueldo 3 meses, hago como un pequeño ajuste y voy guardando un poco de plata y sé que si en 3 meses voy a juntar, pero pasa que cuando vos juntaste la plata seguramente la heladera va a estar el triple de lo que salía cuando empezaste a guardar. Eso solamente ¿viste? con una cuestión de una heladera, por ejemplo, y en caso de comprarte una propiedad, una casa, por ejemplo, de poder acceder a un crédito hipotecario, por ejemplo, que también, como decía Lazzarini, están haciendo consultas en los bancos de manera muy tímida, también están viendo los requisitos, la tasa de interés, que si bien la tasa de interés está bajando también, eso está atado a la inflación, y vos sabés que en lo poco previsible que tenemos en cuestiones económicas suele suceder de que ahora hay una presión tremenda para que se devalúe el peso nuevamente por el contexto internacional que ahora ganó Trump, por ejemplo, y él va a tener un incremento. Lo que están diciendo ya los analistas económicos es que con el triunfo de Trump se va a fortalecer más el dólar. Claro. Entonces van a bajar los valores en Estados Unidos, va a bajar la tasa de interés en Estados Unidos también, y de esa forma todas las inversiones que estaban en países como los nuestros, por ejemplo, van a ir a invertir a Estados Unidos, que van a tener una tasa de rentabilidad mucho más grande, y van a terminar dejándonos acá a nosotros medio como a la deriva, en una situación en la cual va a haber una presión constante al gobierno para que devalúe, y ahí nuevamente vamos a tener el impacto cambiario y con ello el golpe nuevamente a la inflación, y vamos a tener una alta inflación que va otra vez a impactar en el precio, en este caso, de los inmuebles y de los alquileres. Y ahí un golpe otra vez nuevamente a los ingresos que de a poquito como que iban también reacomodándose. Esa también es la situación, pero bueno, la verdad que es un tema muy interesante y que podríamos estar tranquilamente hablando mucho tiempo, pero bueno, hay que ser totalmente. también bastante breves y concisos en ese sentido. 37 minutos pasaron de las 9 de la mañana, vamos a una pausa, la primera del día de hoy, canción de Maná para ambientarte esta mañana lluviosa en la ciudad de Formosa. Vamos a una pausa y ya volvemos.